Ya habíamos analizado la parte del movimiento circular, tanto uniformemente variado como el sencillamente uniforme. No era otra cosa que la extensión de lo que ya habíamos visto, ¿no? Habíamos visto tan solo una pequeña porción del movimiento circular. Y lo que hicimos la clase pasada fue extenderlo. Ya habíamos empezado también a hablar del hecho de que cuando una partícula va de un punto a otro punto en una trayectoria circular, el radio barría un ángulo, ¿no? Entonces, si es que va desde este inicio hasta este final, en donde claramente solo con observar los vectores velocidad, ya sabemos de que se trata de un movimiento desacelerado, ¿verdad? Está claro que es desacelerado porque la magnitud de la velocidad está disminuyendo. Entonces, a ese ángulo barrido por el radio, a ese ángulo llamábamos nosotros desplazamiento angular. ¿Sí? Entonces, el desplazamiento angular, habíamos indicado que sus unidades son radianes y convencionalmente sabemos nosotros que el sentido antihorario es positivo, mientras que el sentido horario es negativo, convencionalmente. ¿Sí? Eso es convencionalmente. Pero si nos vamos, nosotros podríamos escoger como sistema de referencia, podríamos coger como sistema de referencia a favor de la rotación, como positivo. Hay esas libertades, como ya nosotros lo habíamos visto en cinemática rectilínea. Uno escoge finalmente el sistema de referencia. Bien, habiendo hablado de el desplazamiento angular, porque así es como habíamos denominado a esto, desplazamiento angular, entonces ahora viene extensiones de algo que ya nosotros ya hemos estado viendo. O sea, vamos a ver repetitivo el asunto de que si yo relaciono el desplazamiento con el intervalo de tiempo, ¿a qué era igual eso? Solamente con escuchar desplazamiento sobre intervalo de tiempo, ¿qué era eso? Eso era velocidad media, ¿sí? Que en este caso entonces hablaríamos de una velocidad media, pero una velocidad, llamamos a esto velocidad angular. ¿Sí? Y resulta pues que la velocidad angular es un vector y la dirección de este vector velocidad angular media, en este caso, ¿no? Viene dada por la regla de la mano derecha. Similar, obviamente ya hemos visto nosotros regla de la mano derecha en producto cruz, ¿verdad? Pero esta vez la vamos a tomar de una manera mucho más simple, porque vamos a decir nosotros que la dirección de la velocidad angular
de acuerdo a la mano derecha, corresponde a la dirección del pulgar extendido ¿sí? En la dirección del pulgar extendido cuando la mano derecha sigue la rotación del objeto. Eso implica que si la partícula sigue esta trayectoria circular de radio r, y supongamos que la partícula se está moviendo desde este punto en un tiempo t inicial a este otro punto en un tiempo t igual entonces esto implicaría que la rotación sea en forma horaria, ¿no? Y si nosotros con la mano derecha seguimos esa rotación horaria, seguimos la rotación horaria, resulta que el pulgar, ¿para dónde está apuntando? Hacia adentro. Entonces, esa dirección hacia adentro, esa dirección, estamos hablando de que aquí hay un delta teta, y esa dirección hacia adentro, ya nosotros sabemos cómo representar hacia adentro, esa sería la dirección de la velocidad angular. Velocidad angular media en este caso, ¿no? Estamos relacionando el desplazamiento angular con el intervalo de tiempo. Insisto, ¿esto qué significaba esta simbología de aquí? Hacia adentro, ¿verdad? Hacia adentro. Entonces, si yo represento esto, entiéndase una vista en perspectiva de una trayectoria circular en un plano horizontal, muchachos. ¿Sí? Es un plano horizontal en donde una partícula está describiendo esa trayectoria circular. ¿Sí? La partícula se mueve en la trayectoria circular de esta manera. Repito, entiéndase que esto corresponde al movimiento de una partícula en una trayectoria circular en un plano horizontal. De tal manera de que si yo les pregunto a ustedes cuál es la dirección de la velocidad angular media, al ir de este punto 1 a este punto 2, entonces ustedes con la mano derecha siguen la rotación, ¿sí? Siguen la rotación, que en este caso sería una rotación antihoraria, ¿no? En un plano horizontal.
Entonces, sigue la rotación antihoraria y resulta que esta vez el pulgar apunta ¿hacia dónde? Hacia arriba. ¿Sí? Lo que implica que la dirección de la velocidad angular media es hacia arriba. Y estoy muy seguro que si yo les digo a ustedes, a ver muchachos, defínanme velocidad angular instantánea, usted me lo va a definir. ¿Cuál sería la velocidad angular instantánea? Límite cuando delta t tiende a 0 de la velocidad angular media. ¿Sí? Es la velocidad angular media la que la estamos haciendo instantánea, haciendo que el intervalo de tiempo tienda a 0. Entonces, esa sería la velocidad angular instantánea o sencillamente velocidad angular. ¿Sí? O sencillamente velocidad angular. Ya saben que la dirección viene dada con respecto a la regla de la mano derecha. Seguimos la rotación con la mano derecha y el pulgar es quien me dice la dirección. Pues bien, recordemos, ¿qué pasaría si la velocidad angular es constante? ¿Qué podría usted aseverarme si la velocidad angular es constante? Vamos a ver si se acuerda de de conceptos que ya hemos visto antes. No hablemos todavía de aceleración. Pero había una observación que yo les había hecho cuando un parámetro era constante. Lo medio y lo instantáneo era lo mismo, ¿verdad? Entonces, si la velocidad angular es constante, eso implica que yo puedo decir que la magnitud es igual a delta teta sobre el intervalo de tiempo. Estoy hablando de magnitud. La dirección, ya sabemos que la dirección vendrá dada con la regla de la mano derecha. ¿Sí? De hecho, si la velocidad angular es constante, es cuando estaríamos hablando de un movimiento circular uniforme. Entonces, recordemos la clase última vimos que el desplazamiento circunferencial iba a ser igual al radio por el desplazamiento angular. ¿Se acuerdan? De tal manera que si yo a esto lo divido para el tiempo y obviamente hago lo mismo acá, ¿sí? Obviamente es un intervalo de tiempo, es un tiempo empleado. Tiempo empleado para este desplazamiento circunferencial, tiempo empleado para este desplazamiento angular. ¿Sí? Ya sabemos nosotros el pedazo de pizza que le decía a ustedes, ¿no? Al momento en que la partícula pasa de este punto a este otro punto, evidentemente ahí hay un desplazamiento circunferencial que lo relacionamos con el desplazamiento angular a través del radio. Entonces, con lo que ahora estamos viendo, resulta ser que este desplazamiento circunferencial dividido para el tiempo empleado, justamente vendría a ser la rapidez tangencial. Mientras que este desplazamiento angular con este tiempo, ¿qué vendría a ser? Vendría a ser
la magnitud de ese desplazamiento, de esa velocidad, perdón, angular. ¿Sí? Por favor, entiéndase que esta expresión es una expresión escalar. Está relacionando la rapidez de la velocidad tangencial y la rapidez de la velocidad angular. Recuerda que yo aquí dije justamente magnitud, dije. ¿Sí? Magnitud. B igual omega R, decimos. Entonces, aquí está todavía más justificado el hecho de que decíamos la clase pasada que en un movimiento circular uniforme, decíamos la clase pasada, que en el movimiento circular uniforme la rapidez tangencial era constante, ¿verdad? La rapidez, ¿qué es rapidez? Magnitud de la velocidad. ¿Sí? Entonces la rapidez es constante precisamente porque siendo omega constante de la expresión B igual omega R, entonces lógicamente si ya estoy diciendo de que esto es constante, y como estamos viendo movimiento circular, también hemos dicho que el radio es constante. Entonces es lógico que este producto, ¿qué me va a dar? Constante también, ¿verdad? Constante por constante, ¿qué me va a dar? Una constante. ¿Sí? Queda justificado, digo yo, queda justificado porque la velocidad en magnitud, la magnitud de la velocidad tangencial es constante en el movimiento circular uniforme. ¿Y qué me definiría el cambio de la velocidad angular a través del tiempo? ¿Qué definiría eso? ¿Qué definiría el cambio de velocidad angular a través del tiempo? Siendo estricto, definiría una aceleración angular media. ¿Sí? Siendo estricto. Siendo estricto, esto definiría una aceleración angular media. Así se la reconoce, muchachos. Y si la quiero hacer instantánea, ¿qué tengo que hacer? Si quiero la aceleración angular instantánea, eso sencillamente sería el límite cuando delta t tiende a 0 de la aceleración angular media. O sea, límite cuando delta t tiende a 0 del cambio de velocidad angular a través del tiempo. O sea, si se dan cuenta, es lo mismo que ya hemos visto antes. Solo que ahora estamos hablando de mediciones angulares, pero son las mismas características. ¿Sí? Las mismas. Y otra vez, ¿qué pasará en el momento en que la aceleración angular sea constante? ¿Qué ocurrirá? ¿Qué hemos dicho cuando un parámetro es constante? Lo medio y lo instantáneo son iguales. Y cuando la aceleración angular es constante, entonces ahí estamos hablando de un movimiento circular
uniformemente variable, ¿sí? Que es lo máximo que vamos nosotros a trabajar, con aceleración angular constante. Por favor, dése cuenta, ya esto es algo que nosotros dominamos, el hecho de que haciendo la observación del caso, la aceleración angular tiene la misma dirección de ¿quién? La aceleración angular tendrá la misma dirección de ¿quién? Del cambio de la velocidad angular. ¿Sí? Del cambio, muchachos. Lo que implica a ver, esta es la velocidad inicial. Así que si esa es la velocidad inicial, en ese preciso instante, la velocidad angular inicial sería esta. Regla de la mano derecha. Pero pasado un tiempo, resulta que la velocidad final es esa. ¿Cómo observamos la velocidad final? Con respecto a la inicial. Mayor, ¿verdad? Lo que implica que en este instante la velocidad angular final será más grande. ¿Cuánto cambió la velocidad angular Esto es lo que cambió, muchachos. Originalmente era esta, resulta que ahora es esta, lo que implica que lo que cambió es este vector. Este es el vector cambio de velocidad angular. ¿Para dónde está apuntando el cambio de velocidad angular? Hacia arriba. Lo que implica que la aceleración angular, estaría apuntando hacia arriba. Cosa que nosotros de alguna manera ya lo sabemos. Y digo ya lo sabemos porque otra vez los conceptos se siguen manteniendo. Si es acelerado, ¿qué pasaba con la aceleración? ¿Estaba a favor o en contra de la velocidad? A favor, pues. Entonces, si las velocidades están apuntando hacia arriba y yo ya me di cuenta de que es acelerado, entonces la aceleración también tiene que estar apuntando hacia arriba, pues. En la misma dirección de ¿quiénes? De las velocidades. ¿Sí? Eso ya nosotros lo conocemos. Conceptualmente eso ya nosotros ya lo sabemos. ¿Qué pasaría en el caso de aquí? ¿Qué está pasando en este caso? ¿Es acelerado o es desacelerado? Lo que implicaría que la aceleración angular seguramente va a estar en dirección contraria de las velocidades, ¿verdad? Ahora,
yo quisiera que usted se dé cuenta, de hecho, seguro se dio cuenta usted la forma en que he graficado el inicio y el final. El inicio es más grande que el final. Eso implicaría, y dado que la relación es directa, pues no, la relación es directa. Si esto es grande, omega es grande. Si esto es pequeño, omega es pequeño, ¿no? Entonces, eso implicaría, ¿para dónde grafico la velocidad angular? Hacia abajo, ¿verdad? En donde esta sería omega inicial y esto sería omega final. Si yo tengo que representar el cambio de la velocidad angular, entonces yo tendría que representar a este vector de aquí. Este vector que estoy señalando este estaría representando el cambio. Y hemos dicho que en la dirección del cambio de la velocidad angular, en esa dirección justamente va a estar ¿quién? La aceleración angular. Coincidiendo con lo que ya hemos estado diciendo, ¿no? Hemos estado diciendo que la aceleración angular, como toda aceleración, estará contraria a las velocidades si es que el movimiento es desacelerado, ¿no? Si es que el movimiento es desacelerado. Y este sería desacelerado. Este sería movimiento acelerado. Y este sería movimiento desacelerado. Así que hacemos la extensión también del caso. Es decir, si hemos dicho que B es igual a omega R, si esto cambia, es porque seguro omega cambia, pero el radio es constante. Y si a esto lo divido para el tiempo empleado o intervalo de tiempo, en el mejor de los casos, este cambio en la rapidez, cambio en la magnitud del vector velocidad, ¿qué provocaba? ¿Qué aceleración me daba? El cambio de la magnitud del vector velocidad, ¿qué aceleración me daba? ¿La tangencial o la centrípeta? Analice su respuesta. ¿Sí? Ya la clase pasada lo vimos. ¿Qué provocaba el cambio de la magnitud del vector velocidad? Tangencial. Esto daba lugar a la aceleración tangencial. Quien daba lugar a la aceleración centrípeta era el cambio de la dirección. ¿Sí? Recuerde que cuando hicimos la demostración la clase pasada, arrancamos con el supuesto de que la tangencial era 0. ¿Y qué hemos dicho que estaría representando el cambio de la magnitud de velocidad angular con respecto al tiempo? Esto sería la magnitud de la aceleración angular. Lo que intento decirles es que esta expresión es una expresión escalar. Por ahora y por efectos de
de comprobación voy a hacer extensiva una expresión vectorial, pero que tiene que ver con la velocidad tangencial y la velocidad angular. ¿Sí? Y esa expresión es el hecho de que la velocidad como vector es igual a omega vector producto cruz con el radio vector. Esa es una expresión vectorial. Si yo quiero utilizar esa expresión para hallar aceleraciones, tendría que utilizar derivadas vectoriales, que por ahora no conocemos todavía. Sin embargo, los hago partícipes de esta expresión para que usted se pueda dar cuenta de esto en cualquiera de los gráficos de aquí. Se supone que esta velocidad estaba asociada con ¿qué velocidad angular? En este gráfico. ¿Esta velocidad con qué velocidad angular estaba asociada? ¿Con la más grande o la más pequeña? Con la más grande. ¿Sí? Entonces, para este instante, el radio vector que le corresponde es este. Ese es el radio vector. Recuerde, producto cruz, regla de la mano derecha. ¿Quién abraza a quién? Omega, por favor, omega. Ya desde ya vamos combatiendo eso de W, no es W, es omega. ¿Sí? La velocidad angular abrazaría ¿a quién? Al radio vector. Representen eso con la mano derecha y resulta que la velocidad angular va a abrazar al radio vector. El pulgar extendido, ese es quien me da ¿qué cosa? La velocidad. ¿Sí? Omega abraza al radio vector, extiendo el pulgar y esa dirección es la dirección de la velocidad que está aquí. No olvidemos que la velocidad siempre forma con el radio, ¿cuánto? 90. Y obviamente el radio y la velocidad están en el mismo plano, por lo tanto la velocidad es perpendicular a omega. ¿Cómo se supone que corresponde a un producto cruz? Pues no, recuerden que el producto cruz era un vector que al mismo tiempo era perpendicular a los vectores que lo formaron. La velocidad es perpendicular a omega y la velocidad es perpendicular ¿a quién? Al radio. ¿Sí? Comparto con ustedes esa expresión. Cuando hablo de las relaciones lineales y angulares, me refiero a que el desplazamiento circunferencial o lineal es igual a R por delta teta, en donde esta ya sería la parte angular, pues, ¿no? Entonces, ahí tenemos una relación lineal angular. La otra relación lineal angular es esta, que es la única que les he dado en términos vectoriales también. Y está la aceleración tangencial igual a el radio por la aceleración angular. Pero no olvidemos que todas estas tres relaciones que les he dado son relaciones escalares.
Esto me permite a mí el poder extenderles a ustedes las expresiones que habíamos escrito la clase pasada. ¿Qué aceleración era esta? ¿Tangencial o radial? Tangencial, ¿verdad? Tangencial. Entonces, comience usted mentalmente a reemplazar. Delta S reemplace por esto, mentalmente. Reemplace B sub 0, reemplace por esto de acá. Obviamente sería R omega sub 0, ¿no? Y reemplace esto acá. Si ya lo hicieron mentalmente, saben que todos los términos tendrían R de factor común, ¿no? Se simplifican las R y lo que justamente me quedaría es una relación análoga a esta. El desplazamiento angular es igual a la velocidad angular inicial por el tiempo más un medio de la aceleración angular por el tiempo al cuadrado. Como yo ya les había advertido antes, las 4 expresiones de la cinemática las íbamos a utilizar de largo, inclusive en la parte circular les había dicho. La misma estructura. Haciendo los reemplazos del caso, esto tomaría la forma angular final es igual a angular inicial más la aceleración angular por el tiempo. Final al cuadrado igual a angular inicial al cuadrado, más 2 veces la aceleración angular por el desplazamiento angular. Y había una cuarta conocida por nosotros, la cual daría lugar ¿Tomaría usted eso como 4 ecuaciones nuevas? Espero que no. Parte lineal, parte angular. ¿Cómo llego de lo lineal al angular? A través de las relaciones lineales y angulares. ¿Sí? A través de ellas. No he conversado de las unidades de la velocidad angular, pero si esto relaciona el desplazamiento angular con el tiempo empleado, ¿cuáles serían las unidades de esto? Sería radianes sobre segundos, ¿verdad? Pero no es la única. Esta sería radianes sobre segundos, esto sería en el sistema internacional. Pero recuerden que en la última clase me pedían, por ejemplo, el número de vueltas, ¿se acuerdan? Revoluciones. Entonces, entiéndase que las revoluciones también serían unidades, no del sistema internacional propiamente como unidad fundamental, pero también sería unidad de desplazamiento angular. Lo que implicaría que quizás son conocidas para ustedes las famosas
RPM o las RPS. Estas las leemos como revoluciones por minuto, ¿no? Las leemos así, pero deberían ser interpretadas revoluciones sobre segundos. Leemos revoluciones por segundo, perdón, aquí me equivoqué, es sobre minuto, ¿no? De hecho, ahí sería. Y esta, aunque la leamos revoluciones por segundo, deben ser interpretadas como revoluciones sobre segundos. Ahí sí, corregido. Este es un lenguaje técnico, ¿sí? Pero aun cuando en el lenguaje técnico lo decimos de la manera revoluciones por minuto, deben ser interpretadas como revoluciones sobre minutos, y las RPS o revoluciones por segundo deben ser interpretadas como revoluciones sobre segundos, ¿sí? Todo esto, unidades de la velocidad o de la magnitud, ¿no? Si hablamos de la rapidez angular. Mientras que la aceleración angular sería radianes sobre segundos al cuadrado, en el mejor de los casos, ¿no? En el mejor de los casos, pero ya esta no es una excepción, y recuerden lo que ya habíamos hablado antes con aceleraciones. Puede ser que usted le den no necesariamente una unidad de tiempo elevada al cuadrado, ¿sí? Puede ser que usted tenga a usted le den esto en RPM y que esto de acá se lo den en segundos. Entonces, ¿eso qué implicaría? Implicaría tener revoluciones sobre minutos y por segundo. ¿Y eso? Usted debería reconocerlo como unidad ¿de qué? De aceleración angular, ¿sí? Deberíamos reconocer a esto como una unidad de aceleración angular, no convencional, no es usual, pero, insisto, no debería sorprendernos. Nosotros estamos en plena capacidad de llevar las revoluciones a radianes, de llevar los minutos a segundos, y el asunto queda arreglado si queremos ver las unidades del sistema internacional. No debe ser eso problema para nosotros.